Antígona, el retorno de la mujer del exilio desde la ficción poética a la realidad corporal. Esta ponencia se inscribe en una investigación personal sobre poética como miembro de la Sociedad Fenomenológica Española y de Critia. Agradezco las enseñanzas recibidas de las catedráticas de Filosofía Carmen López Sáenz y Teresa Oñate. Presentación. Platón desdeña la poética por considerar que se ocupa de las subjetividades individuales. Para el filósofo son meras conjeturas o creencias. Platón desvalorizó la experiencia al separar las ideas del mundo sensible como si fueran enemigos, tal y como nos dice Teresa Oñate. Sin embargo, Heidegger, siguiendo a Aristóteles, planteó la vuelta a la poética, que el pensamiento platónico había clausurado, como modo de conocimiento y de educación de la ciudad. El argumento es relatado, es escrito por Sófocles, que fue un poeta trágico que nació en Colono en el año 496 y murió en el 406 a.C. La trama de la obra se resume en que después de la muerte de Edipo, rey de Tebas, sus hijos Polinices y Eteocles se disputan el reino, muriendo ambos en la contienda, matándose entre sí y pasando la corona a manos de su tío Creonte, el cual prohíbe enterrar el cadáver de Polinices, su adversario. La hermana de ambos, que es Antígona, se sabe en el deber moral de sepultar a Polinices y desobedecer a Creonte, por lo que es encarcelada en una cueva hasta que se quita la vida. La ley de Antígona diferencia el mundo civilizado del bárbaro al defender lo bueno y lo excelente de las leyes eternas que facilitan la convivencia comunitaria frente a la soberbia y la omnipotencia individualista del tirano que solo busca su propio beneficio. Incluso el tirano llega a poner en cuestión la feminidad de Antígona. Nos dice Sófocles a través de Creonte en su obra Antígona. Esta insolente ha sabido andar al violar leyes decretadas y después de hacerlo, aún es mayor esta su segunda insolencia de jactarse de ello y reírse de haberlo hecho. Pues hace que no sea yo hombre y sea hombre esta chiquilla, si esta victoria de quedar por ella y sin castigo. Retornamos así pues a la heroicidad homérica, pero esta vez encarnada en la mujer, en la heroína que no permanece mordiéndose la lengua, sino que utiliza su lenguaje para exponerlo públicamente. La poética, entonces, para Aristóteles, no es solo un proceso mental, sino también un proceso físico que compromete los sentidos. No es, por tanto, escribir o declamar una narración, sino que, como también lo define Teresa Oñate, es un acto de acción intensiva cuyo contenido y lenguaje conmueve y transforma. No se trata de relatar, sino de encontrar en los personajes su verdad y que esta verdad pueda beneficiar a la comunidad. La poética incita a la imitación, pero no es una mímesis de copia, de repetición, de mera representación, sino que es organicidad que se articula en un lenguaje donde la piedad, que es el amor al otro, y el aprendizaje, la paideia, van unidos en búsqueda del bien común. El arte trágico poético abre la acción entonces a la posibilidad, a lo todavía no pensado. Y en él la palabra, el logos, en su significado originario, se articula como recolector e integrador de sentidos. Se va sedimentando epocalmente de acuerdo a los distintos contextos culturales esta diversidad de sentidos y a la experiencia acumulada progresivamente el alma también se va enriqueciendo. Con ella, la obra de la poética, su vitalidad, su capacidad creadora y sus sentidos también van haciéndose cada vez más, podemos decir, existentes, vivos, puestos en la comunidad. Como dice López Sáenz, ya no hablamos de conceptos, sino de ideas que son sublimaciones encarnadas. En la investigación sobre el mito de Antígona, este ha tenido diferentes interpretaciones, depende de incluso si han sido hombres o mujeres. En efecto, Hegel
fue uno de los que denostó la figura y el carácter y el personaje de Antígona, puesto que él entendía la feminidad como propia de la familia y del ámbito privado. Antígona entonces era una alteradora, era una intrigadora de una comunidad que lo que reclamaba era un derecho universal. Hölderlin, sin embargo, hace unas traducciones de la poética de las mejores y se consideran que realmente son poesía suprema y en ella ensalza el carácter y la personalidad de Antígona. Simone de Beauvoir critica tanto de Antígona como de la poética que el sexo se vea como un destino, como una maldición, cuando ella lo que considera en su filosofía es que el sexo es un devenir atento a las influencias culturales y a la opresión histórica. Especialmente positiva en su crítica fue, como afirma el filósofo George Steiner, la interpretación de las representaciones teatrales de grupo del mayo del 68 como el Living Theater, que da la mano a versiones de Antígona, por ejemplo la realizada por la directora Judith Malina, en donde se la representaba como encarnación de una mujer ofendida, sometida y excluida del poder y el saber durante milenios. Judith Butler, en su obra también, nos dice que Antígona, por una parte, defiende el lenguaje del derecho y por otra parte reivindica un espacio ciudadano, pero que ninguno de estos están realmente legitimados en la sociedad en la que se mueve. Por lo tanto, el personaje, para Butler, nos abre a la crítica de lo político y también a una pregunta sobre el papel soterrado de las personas excluidas del lenguaje público. En esta atmósfera, María Zambrano plantea en su obra La tumba de Antígona el símbolo de la tumba no como una cámara mortuoria donde todo lo que se deposita es inerte, sino más bien como un nido, una casa-cuerpo en la que se habita, una cuna desde la que se puede emprender un camino de autocrecimiento en el que podríamos plantearnos la pregunta de la relación que existe en esta encarnación de la mujer entre la fenomenología, la poética y la filosofía. En esta relación, María Zambrano y también en la fenomenología, al igual que en Sófocles, es una relación muy física. Entonces nos encontramos con una poética, por ejemplo en Zambrano, donde el amor es más que una palabra o un concepto, es una fuerza que abraza y envuelve. Dice también Sófocles en su obra Antígona: tú, amor, te paseas sobre el Ponto y entras en las cabañas rústicas del campo, y nadie puede evadir tu poder, ni de los mortales ni de los hombres efímeros. María Zambrano, al igual que Sófocles, nos confronta a una búsqueda del amor como ordo amoris, el amor, ese amor que Antígona nos dice también en la obra de Sófocles cuando le reprende a Creonte y dice: yo no he sido nacida para el odio, he sido nacida para el amor. Pero es un amor que se nos refleja como un apeiron, dice María Zambrano, un apeiron que es y que está todavía sin nombrar, que requiere un nombre, un orden que no se da nunca por entero, que ha de ser desvelado progresivamente. Por el contrario, el tirano está sujeto a la inmovilidad, está sujeto al estaticismo. Es la preeminencia de la muerte frente al amor, nos dice Zambrano. Dice por boca de Antígona: creen que matando van a ser los señores de la muerte. Por todo hay que matarse en uno mismo y en otro, suicidarse en otro y en sí con la esperanza de ser perdonado por tanto crimen, por tanta muerte expandida. El destino entonces en la obra de Sófocles y Zambrano no se presenta como un padecer definitivo, sino que es planteado como un método, un camino de síntesis del padecer, pensar y actuar como un acto no ético para salir de la muerte, para regresar a la vida. Nos dice también Zambrano en su obra de Antígona: ¿dónde vamos? ¿Dónde? Ah, sí, amor, amor, hacia la tierra prometida. El amor se presenta como una verdad hacia la que hay que ir, una verdad que nos guía, como Antígona guiaba al ciego Edipo. Amor es, por tanto, no solo pensamiento, sino acción que liga opuestos. La encontramos en la contraposición de la sangre de la muerte a la del agua,
que rescata no solamente Zambrano, sino también otras literatas como Marguerite Duras o como Marguerite Yourcenar. La oposición del canto al silencio, la oposición de la madre vida frente al padre colérico, la oposición de la tierra del amor frente a la del terror, la oposición de la victoria con alas que posee lenguaje, voz y corazón frente a la derrota que endurece el corazón y las entrañas, la oposición de la ciudad de los hermanos frente a los enemigos, de la impotencia del lenguaje del poder y de la razón del déspota patriarcal frente a la potencia de un yo puedo que avanza. Entonces el feminismo para Zambrano es amor, es totalidad amorosa que une toda polarización. Al igual que en Merleau-Ponty, la carne, la chair, es este estilo de ser vital y existente que une lo separado, une de forma reversible interior y exterior. Se parece mucho también al elan vital que Henri Bergson hablaba cuando lo representaba como una organicidad propia de toda fuerza evolutiva y creativa, un poder vital que acoge las direcciones divergentes, que busca la importancia de cada una de ellas, su naturaleza, la sinuosidad de las diferencias que tiene. El hombre acalla esta fuerza natural en la mujer y anegado en la soberbia y en los beneficios secundarios del poder, está lleno de ibris. Tendríamos que retornar al dicho Heráclito de es necesario sofocar la desmesura más que un incendio. Como conclusión, podemos decir que la tragedia poética abre un nuevo escenario al pensamiento donde el reconocimiento es la finalidad principal del conflicto planteado. Es verdad que la literatura nos ofrece la posibilidad de acercarnos a la cosa misma desde perspectivas diferentes, estilos, a través del tiempo. El yo puedo del personaje de Antígona se revela como esencia, es decir, como contenido sobre el que pensar eternamente, abriéndose a un logos en el que pueda ser reconocida como sujeto, no literario, sino realmente existente. El cuerpo objetivo de la mujer ha sido, como afirma López Sáez, informado a través de la mirada del hombre. Pero Zambrano invita a la poética para hacer posible esta relación activa entre pensamiento y sensibilidad, como Merleau-Ponty a través de la carne, este elemento global y unificador. De esta manera volvemos del exilio, porque el exilio no permite vivir en un ecosistema ético ni político. Dice Zambrano que roba la dignidad y fuerza a vivir fuera del tiempo, en el miedo, entre una multitud sin nombre. La mujer debe de retornar del exilio, condenada, como Antígona ha sido condenada y como la mujer ha sido condenada durante tantos años a cuidar de hombres ciegos. Ahora, sin embargo, se siente en vías de nacer de nuevo a un cuerpo que existe en la realidad, en la existencia, como decía Merleau-Ponty. Y aquí se une el poder de guiarse a sí misma, sin paternalismos, sin ser mujer. Ser mujer ya no es entonces narración, sino pensamiento frente a la ficción, lo que le permite tener que vivir viviendo, existiendo, ya no tener que vivir muriendo, tal como reclamaba Sófocles en su Antígona, que reclamaba ser atendida en la comunidad, reconocida en la comunidad, ante los poderes políticos patriarcales y opresivos.